violín en bolsa, boca cerrada. ¿Mm? Así que se indignaron con Jesús porque los delató, los descubrió. Vos me estás mostrando un verso, yo conozco tu realidad. Así que no hacía falta testigos. No hacía falta testigos. Lo conocían. Ahora, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué los líderes religiosos mataron a Jesús? Nace una palabra que se llama envidia. ¿Hay alguien que anda con la cintita roja por ahí? Porque dice que eso da solución contra la envidia. Yo todavía no la probé. Esa es la razón fundamental. ¿Por qué? Porque al sumo sacerdote no le interesaba la verdad doctrinal, ni la pureza moral, ni una seriedad responsable de la política. La palabra dice exactamente, hay un autor de un libro que dice que Jesús detectó por debajo del disfraz de los sacerdotes el vulgar vicio de la envidia. Y Mateo dice que sabía que por envidia lo habían entregado. Te va a Mateo 27, 18 y allí está esa palabra. Envidia. La envidia es otra cara de la vanidad. Yo sé que acá no hay ningún envidioso. Pero viste, cuando a alguien le va bien, ¿qué es lo que dicen los vecinos? ¿Y de dónde sacará la plata? ¿Cuánto estará robando? Entonces dice, espero que le vaya mal. ¿Vieron que en los carteles de los negocios, por lo menos en Salta, en todo negocio chiquito o grande, hay un cartel que dice, te deseo todo el doble de lo que tú me deseas a mí. Tiene un doble mensaje eso. Te deseo el doble de lo que vos me deseas a mí. Si me tenés envidia, doble, triple envidia. Que te haga de goma, que te destruya. Esa fue la motivación de los líderes religiosos. Nadie siente envidia de otra persona si primero no tiene orgullo de sí mismo. Tiene su relación con el orgullo. Así que los líderes religiosos de judíos tenían razones para estar orgullosos. Primero porque era el pueblo de Dios, porque eran poseedores de la ley. Y dice que a ellos vino primero la salvación. Hay muchas razones. Su religión, su moral. Estaban orgullosos de su relación especial con Dios, el Dios que otras naciones no tenían. Estaban orgullosos el sumo sacerdote y los líderes de Sanedrín porque tenían un liderazgo tremendo y porque tenían autoridad frente a los romanos, aunque eran esclavos también. Estaban orgullosos de su propia autoridad. Entonces en algún momento, cuando el Señor está hablando como quien tenía autoridad y la gente murmuraba, este sí tiene autoridad, este sí está hablando de verdad. Y entonces de pronto se encontraba con que ellos se sentían aludidos de que, entonces nosotros no tenemos autoridad. Y por supuesto que no tenía autoridad. Una persona que no vive lo que enseña, lo que habla, es una persona que no tiene autoridad. Entonces los fariseos no tenían autoridad y Jesús sí la tenía. ¿Saben por qué Jesús dijo todo lo que tenía que decir? ¿Saben por qué Jesús no se cayó? Porque Él tenía autoridad. Cuando vos y yo tenemos autoridad, escúchame bien hermano, cuando vos y yo tenemos autoridad, pero autoridad de Dios, no autoridad de un mal carácter, de un temperamento efusivo, explosivo, sino un temperamento que, digamos, una autoridad que viene de Dios. Hay una gracia especial. Y Jesús tenía esa gracia. Porque toda palabra que Él tenía venía del Padre y recibía la palabra del Padre y Él daba lo que el Padre le estaba entregando. Tremendamente maravilloso. Pero eso muchas veces los envidiaba. ¿Sabe qué? Todos hemos tenido envidia. Todos hemos tenido envidia. Yo he tenido envidia, amados. Yo no sé vos. Pero muchas veces cuando yo tenía en mi época quizás muchísimas limitaciones que las sigo teniendo,
Y miraba mis limitaciones y me encontraba corto para muchos aspectos de la vida del ministerio. Miraba a los grandes ministerios, los grandes pastores, cómo hablaban, cómo ministraban la autoridad que tenían. ¿Cuántas veces yo los habré criticado? Pero el Señor un día me dijo, tú tienes un serio problema. El gran problema, que tu corazón no es recto y no has recibido la autoridad o no la has tomado para que vos seas mi portavoz y mi instrumento. Yo tenía que pedir perdón al Señor por envidiar este ministerio, a este pastor, lo que hablaba, erudito como era, teólogo, gran hombre, presencia, carisma. Pero cuando a veces uno está viviendo en la carne, en lo humano, llega un momento que sin darse cuenta está practicando la envidia. A veces en las iglesias encontramos personas envidiosas que en lugar de gozarse con el hermano que tiene una gracia tremenda para ministrar, comienza la competencia. Y en la envidia comenzás a hablar mal de esa persona porque la querés bajar, la querés sacar, porque decís, no, acá estoy yo. ¿Y por qué tiene que estar ese? ¿Por qué tiene que venir Jesús si estamos nosotros, la autoridad? Esta es la única religión, el judaísmo, la ley, nuestras tradiciones, nuestra nación. Pero Jesús vino para instaurar no un reino terrenal, sino el reino sobrenatural, el reino de Dios. Amén. Entonces muchas veces la envidia a nosotros nos lleva a tomar decisiones equivocadas, a ponernos en contra de aquel que le va bien, de aquel que está por derecha. Pretendieron acorralarlo en un momento preguntándole ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y a quién te dio esa autoridad? Es interesante que nos encontramos con personas también como el sumo sacerdote y como el pueblo que por envidia entregaron a Jesús. Y muchas veces por envidia también no tenemos a Jesús como el Señor. Porque también en la envidia incluimos al Señor. ¿Sabe para qué? Porque hay una cosa, Él es el Señor. ¿Y por qué tiene que ser Jesús el Señor de mi vida? Si yo puedo ser el Señor. ¿Por qué Jesús tiene que ser el Rey sentado en el trono? Cuando yo puedo ser el Rey, yo puedo gobernar. Yo puedo manejar mi vida. Por eso es sumamente importante ir entendiendo esta palabra. Judas Iscariote, no sé si tengo tiempo, ya termina, me van avisando, ¿no? ¿Cuántos minutos quedan? 7, 8, 10 minutos, no más que eso. ¿Está bien? Judas Iscariote. No, yo no. ¿Alguien le puso nombre Judas a su hijo? Yo conozco a alguien que le puso Judas a su perro. Yo le dije, ¿por qué se te ocurrió? Bueno, dice, para hacerlo más, digamos así, un poquito más divertido, le pusimos Judas. El jueves dice que el jueves santo será recordado como la noche en que Jesús fue entregado y a Judas como el que le entregó. Interesante. Ahora, si Jesús tenía que morir, Judas no es tan responsable porque ya estaba programado. Dios lo programó, la culpa es de Dios que Judas lo traicionara al maestro. Así que la muerte estaba predicha, pero ¿cuál es el punto? El Señor le dio la oportunidad a Judas para revertir su situación también. Claro, entra en controversia, pero bueno, ¿cómo? ¿Y qué pasa si él se arrepentía? Porque está eso, ¿no? Y nosotros que somos tan racionales vamos a entrar en ese debate. Pero entonces, ¿era la voluntad de Dios que Judas entregara al maestro? Y sí, estaba programado. Entonces Judas se salvó, va a surgir la nueva creencia, entonces Judas está en el cielo y un día lo vamos a tener como un hermano. Sin embargo, no es así. Hay misterios que no lo entendemos, yo no le puedo dar respuesta a eso, le aviso. Pero es importante que Judas es considerado el traidor y fue culpable. Porque en Marcos 14, 21 la palabra dice, ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo de Dios es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hablando Jesús de Judas. Bien, ¿por qué le entregó Judas a Jesús?
por codicia. Ahí entramos a la codicia. Acá tampoco hay ningún codicioso, así que puedo hablar libremente para que después nadie se enoje conmigo. Según dicen algunos que Judas podría haber sido un hombre venido de Queriot, que pertenecía a la zona sur de Judá. Otro dice que era Ancelote. Lo que dice que era Ancelote dice que era un nacionalista fanático y que el tipo era de armas traer, de manera tal que a todos los enemigos los enfrentaba y los mataba. Entonces no vacilaba en asesinar. Los celotes era un grupo guerrillero de la época. Y él estaba con Jesús. ¿Pero qué le motivó a Jesús? No porque seguramente sea un celote, sino porque había otra motivación. Y los evangelios mencionan la codicia. La codicia. Porque dice también la palabra que era el tesorero. Y usted va a la historia en San Juan 12, 1 al 6, allí cuando hay una mujer que dice que pone el perfume de alabastro en los pies de Jesús y lo seca con su cabello. Entonces ahí salta Judas como vocero de personas que estaban allí y dice, ¿por qué se desperdicia este perfume tan caro y no se vende y se da el dinero a los pobres? Pero salta Juan, el que escribe esa historia, y dice, pero no era porque él amaba a los pobres, sino porque él era un ladrón y sustraía de la tesorería, ¿sí?, del dinero común que tenían los discípulos, porque él era el tesorero. Entonces, ¿cómo se frustró? Dicen los historiadores, ¿cómo se frustró ese intento de tener dinero? El tipo necesitaba dinero, quería comprarse algo y de pronto quería llenar sus arcas y poner dinero en el banco, en su caja de ahorro. Entonces no encontró mejor manera de obtener dinero que no sea negociando para entregarlo a Jesús. Y finalmente, luego de ciertas idas y vueltas en el negocio, allí es cuando él va a recibir 30 piezas de plata. Su codicia le llevó a entregar a Jesús. Dice la palabra, guardaos de la avaricia, porque raíz de muchos males es el amor al dinero. El dinero es necesario. Es muy importante, no es lo más importante, pero dicen algunos que calma los nervios. ¿O no? ¿Conoce ese dicho? Y el profeta Amós dijo algo referente a esto, respecto a la avaricia, ¿no? Vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. ¿Nunca leyó ese texto? Amós 2:6. No lo había leído yo hace mucho tiempo, no lo recordaba. Vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Usted sabe que esto existe, ¿verdad? No estamos aquí para hablar de lo que pasa socialmente, políticamente, pero sucede. Hay políticos que pueden estar usando su poder para otorgar mejores contratos al mejor postor. Y muchas veces para hacer un trámite dice, bueno, ¿qué me das? Es muy normal. En Salta se está dando mucho esto de descubrir a policías de tránsito coimeando y hoy todo se puede filmar. Los celulares son un peligro. Pero qué bueno, porque no hace cosa que estén filmando a un cristiano. Cuídese por ahí. Hay comerciantes que hacen transacciones dudosas. No quieren pagar. No quieren pagar a sus empleados, no quieren pagar la obra social, no quieren pagar los impuestos, no quieren estar al día, porque quieren más dinero. ¿No? ¿Pasa eso o no? Hay tesorerías en la iglesia que lo único que quiere es guardar dinero y tener dinero y dinero y dinero y dinero. ¿Para qué? Hasta nosotros, en la buena administración, podemos caer en la envidia, en la codicia. Hay personas súper espirituales, como en la época de las indulgencias. ¿Se acuerda de Lutero? Las 95 tesis. ¿Por qué razón? Justamente delatando, exponiendo este problema económico en la iglesia. Vender las indulgencias. Los perdones de pecado. Vale tanto. ¿Cuántos pecados tenés? Yo no sé con cuántos pecados vino hoy.
Entonces confiéselo acá al padre Carlos. Confiéselo y depende, va a tener ganancia hoy. Entonces es interesante. Entonces hay pastores que dicen, yo voy a estar a la iglesia, pero depende de qué iglesia sea. ¿Cuánto me paga? A ver cuánto hay acá. ¿Cuánta economía hay? Habla de los ministerios asalariados. Por eso dice la palabra que los que son llamados al ministerio que no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Y qué dijo Judas? ¿Qué me queréis dar? Y yo lo entregaré, pero hagamos negocio. ¿Existe eso hoy? Existe hoy. Todo hombre tiene su precio, asegura el cínico, desde el asesino a sueldo que está dispuesto a regatear en torno a la vida de alguien. Fíjese lo que pasa hoy en nuestro país. El empleado que demora la entrega de un permiso, ¿sí? El empleado público, o un pasaporte hasta que se lo soborna. Jesús dijo que era imposible servir a Dios y al dinero. No podemos servir a dos señores. ¿Cuántas personas, si aplicamos la palabra, va a conocer usted en las iglesias? Quizás no acá, que a causa del dinero también entregan al Señor. Lo pierden al Señor. Entonces, pastor, ¿será así? ¿Cómo es? A ver, cuénteme. ¿Quiere que le cuente? Se lo cuento. Por ganar más dinero hay cristianos. Porque quieren vivir mejor. Y yo no digo que no sea así, que no pueda ser así. Dejan su compromiso con Dios. Les dan un ministerio en la iglesia. Dice, pastor, no puedo. Tengo que abandonar el ministerio. Hoy no puedo llegar. No puedo cumplir. ¿Y qué te pasa? Es que el trabajo, doble turno. Es que necesito plata. Es que necesito comprarme un auto nuevo. Es que necesito comprarme otra casa. Es que, ¿sabe qué sucede? Es que me quiero ir a hacer unos negocios. Entonces necesito trabajar más. ¿A costa de qué? Dejar tu llamado con el Señor. Yo tengo acá que por ganar más dinero, uno puede dejar su compromiso y su llamado de servir a Cristo. Judas. Impresionante. Y 5, termino. Los pecados de ellos y los nuestros entregaron a Cristo. ¿Quién entregó a Cristo? Los romanos, Poncio Pilato, pueblo judío, los sacerdotes, Judas, Caifás. Los pecados de ellos y los de otros. Los pecados de ellos y los de otros. No, nuestro no. Señor. Dice la palabra en Hechos 2, 36 y 37. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. ¿A quién? ¿Qué dice? Vosotros. ¿Quién habla? Los judíos, el sumo sacerdote, bueno, todos los que están allí, que incluso habían muchas etnias, muchos grupos de otras naciones, por eso surge allí en el día de Pentecostés el hablar en lenguas que tiene que ver con la glosolaria, que no tiene nada que ver con las lenguas espirituales, porque habían de todas las naciones para la celebración especial del Pentecostés. Entonces les dice a todo el mundo, de la propia nación, Pedro les dice, y a los de otras naciones, vosotros le crucificaste. Y nosotros los argentinos estamos allí. Esteban fue más directo, ¿se acuerdan cuando él está predicando y luego muere como mártir? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Tremendo. Nosotros también le entregamos. Nosotros también somos culpables. Hemos crucificado a Cristo a causa de nuestros pecados. ¿Quién entregó a Cristo?
¿Quién entregó a Cristo? Nosotros diríamos los romanos, los soldados romanos, Pilato, el pueblo, Caifás, Judas, ellos y nosotros. Y nosotros diríamos toda la verdad. Pero la palabra dice, el apóstol Pablo dice, el cual me amó. ¿Se acuerda esa palabra? Y se entregó a sí mismo por mí. Dice que Jesús se entregó. En otra parte dice que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quién lo entregó? El Padre. ¿Sí? Yo no lo obligué a Cristo a morir. Cristo quiso hacerlo. Y el Padre lo determinó. Octavio Winslow sintetizó en una afirmación muy precisa. ¿Quién entregó a Jesús a la muerte? ¿No fue Judas por dinero? ¿No fue Pilato por temor? ¿No fueron los judíos por envidia? Sino el Padre por amor. Amén. Todo lo demás que dimos de la palabra es verdad. Pero lo más importante es que Dios lo entregó por nosotros. Porque a pesar de que le fallamos, nunca dejó de amarnos. Yo deseo que el Espíritu Santo en esta hora nos ayude a cada uno a entender que el sacrificio de Cristo, el más cruento de la historia, estaba planificado por Dios. Aún Dios sabía quiénes eran las personas involucradas. Y nosotros sabemos que no hay nadie fuera de esta responsabilidad de haberlo llevado a Cristo a morir. Pero lo más maravilloso es que a pesar de nosotros, dice la palabra que Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese precio es muy caro, pero solo se puede hacer por amor, amados. Solo se puede hacer por amor. Y el único que nos ama de verdad y el amor de Dios, dice la palabra, es incomprensible. Yo les quiero predicar el día de mañana, Dios mediante, sobre la ira de Dios. Y cuando se habla en el Antiguo Testamento como que Dios es un Dios de ira y que en el Nuevo Testamento Dios es un Dios de amor, es relativamente verdad. Porque la ira de Dios en el Antiguo Testamento significaba que el que quebrantaba la ley debía morir fuera del campamento. Pero en el Nuevo Testamento la ira de Dios es la misma. Solamente que es una ira de Dios con amor. Un amor que no se conocía, pero Dios los demostró. Derramó su ira sobre Cristo Jesús, quien murió en la cruz. Cuando Él muere y queda desamparado, te voy a escuchar la palabra mañana, y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Simplemente está expresando que recibe lo peor de la ira de Dios, el abandono del Padre a causa del pecado. Esa es la ira de Dios. Pero a la vez que es ira de Dios contra su Hijo Jesús, también implica que es que en lugar de venir contra mí, que yo soy el condenado, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, la ira de Dios debía estar sobre mí, dice que vino sobre Jesús porque me amó. Pensá en un momento cuando quizás vos por algún motivo merecías vos pagar una deuda
y te la cancelaron y te dijeron, usted no tiene más la deuda. ¿Alguien la pagó por usted? ¿O se la hemos condonado? ¿Usted qué estaba pensando? Alguien tuvo misericordia conmigo. Yo no lo merecía. Amados, en esta noche es maravilloso escuchar la historia y es dolorosa. Ver que personas, ya sea por cobardía, ya sea por codicia o por envidia, lo entregaron a Cristo a la muerte. Yo también lo entregué por mi pecado, porque yo he tenido codicia, he tenido envidia, he tenido cobardía, pero hay un detalle. Dios me amó, pero para que yo sea libre de todo eso que fue parte de mi vida. Y la idea de la muerte de Cristo, para que yo sea perdonado, es para que yo tenga una vida que sea para agradarle a Él, para que yo pueda vivir para Él. Recuerda el hecho final, cuando Cristo estaba siendo juzgado y Pedro le negó 3 veces después que el gallo cantó. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Lloró? Amargamente. Yo quiero que allí donde estás ores a Dios. Estoy en un tiempo de la iglesia, de nuestra iglesia en Salta, llevando a la iglesia para que sea conforme al corazón de Dios y estamos orando por la santidad. Estamos buscando a Dios para que Dios esté produciendo a través del arrepentimiento con quebrantamiento y humillación, exponiendo toda situación oculta de pecado que hubiese en la iglesia que traba la bendición de Dios y el avance de la iglesia. Y yo le contaba al pastor esta mañana que llega un momento que como Pedro es necesario que se levanten personas en la presencia de Dios con lágrimas y quebranto por arrepentimiento, por cosas que estuvieron mal en nuestras vidas y han afectado al corazón de Dios y han atado la vida de la iglesia y se han abierto puertas para que el enemigo trabaje ocultamente en la vida de la iglesia que le impide seguir creciendo. Hay un detalle. Cristo murió para que seamos libres de la traición por la codicia, que seamos libres de la cobardía, que seamos libres de la envidia, que seamos libres de nuestra autosuficiencia y orgullo que no permite que Cristo sea el Señor. Él murió por vos y por mí. ¿No debería ser el Señor nuestro? ¿No debería ser el Señor de la iglesia, donde manda Él y no mando yo? Donde no mandamos nosotros como miembros o como líderes de la iglesia, sino donde Cristo tiene la autoridad y nosotros le obedecemos. Tiempo de reflexión. Qué bueno que podamos orar, ¿te parece? Ora al Señor. Si has recibido la palabra, para vos ha sido edificante, el Espíritu Santo habló a tu corazón. Quizás te identificó con uno de estos personajes. Quizás te duele incluso lo que estos personajes provocaron al cuerpo y la vida de Jesús. Quizás ya no te duela tanto lo que ellos hicieron, sino que te duela y me duela lo que yo le hice al Señor. Pero ¿sabe lo peor? Lo que yo le haya hecho después de ser su hijo. Porque lo que yo hice antes de conocerle a Cristo, el Señor ya me lo perdonó. Mi preocupación es lo que yo hago hoy, que digo seguir a Cristo y que quiero agradarle. Por eso dice la palabra que es muy importante humillarnos delante de Él. Hoy Él vive para siempre. Digo, gloria a Dios. Él vive para siempre. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Qué buena esta reflexión. ¿Cómo estoy con mi Señor? ¿Estoy dispuesto a seguirle, tomar mi cruz cada día y seguirle? ¿O hay cosas a las cuales yo no puedo renunciar
y tengo una vida cristiana relativa. No te vayas a casa sin reflexionar y arreglar cosas con Dios. ¿Qué te parece? Porque hay un tiempo nuevo para esta iglesia. Hay una necesidad de algo nuevo que Dios quiere hacer y tiene que hacer con esta iglesia. Pero comienza con ese corazón quebrantado. ¿Sabe qué dice la palabra? Que cuando Pedro predica y dice, vosotros lo entregasteis, lo matasteis, fue por causa de ustedes. Dice la palabra que la multitud, y seguramente que habían mucho más de 3.000 personas, 3.000 personas se convirtieron. Pero hay un detalle. Dice que esta gente dio una respuesta a la palabra de Pedro, que predicó con tremenda autoridad, después de haber llorado amargamente por haber negado al maestro. Ahora es el hombre de Dios que abre la puerta del reino con la predicación. ¿Sabe qué hace? Esa multitud dice que se compungieron, que dice se quebrantaron. Y Pedro, ¿qué le dice? Arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de ustedes para perdón de pecados. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuántos se convirtieron? 3.000. Quizás en esta noche todos estamos convertidos, hicimos decisión de fe. Pero ¿cómo está mi compromiso con el Señor? Mi entrega a Él. Quizás en esta vida de iglesia muchas cosas no se pueden hacer porque estamos jugando como Pilato para agradar acá y para agradar al Señor. Pero ¿sabe qué dice la palabra? No podemos servir a dos señores. Qué bueno que se levanten hoy y hoy haya una decisión tuya y mía de ser personas que tomamos la cruz para no defraudarlo al Señor. Aquel que no nos defraudó jamás y no lo hará. ¿Hay alguien que ora en esta noche? ¿Estás orando allí? Decirle al Señor, me entrego a ti para que seas mi Señor. Qué bueno que ores de verdad. El Señor te trajo, aunque viniste por obligación, el Señor ya te trajo y te tiene aquí. Y ahora el Señor dice, no te va sino una decisión correcta. Y el Señor te está pidiendo que la haga. Y que si no la haces ahora, vuelvas a casa y digas, sí, tienes razón lo que dijo Rubén. Lo que dijo la palabra más bien. De que Cristo lo dio todo por mí. Yo quiero aprender a darlo todo por Él. Amén. Señor, gracias. Hoy queremos tomar la mejor decisión. Ministrar el corazón de cada uno por medio del Espíritu Santo. Para que de verdad hoy se levanten hombres y mujeres en este lugar. De los que están y aún de los que no están. Señor, porque aún el Espíritu Santo puede estar trabajando en la vida de aquellos que no han podido venir o por diversos motivos no están aquí. Pero trabaja en la vida de esta iglesia. Para eso tú tienes una palabra para esta iglesia. Para que esta iglesia sea renovada en el compromiso con Cristo. Para que la vida de cada uno no sea una vida religiosa. No sea una vida a media. Sea una vida entregada así como Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Entregó su vida. Nosotros podamos dar nuestra vida por Jesús. Aceptando la palabra que dice que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. En esta noche, Padre, yo te entrego la persona que hoy, convencida por la palabra y el Espíritu Santo, dice, quiero un nuevo tiempo para mi vida. Decirle al Señor, quiero un nuevo tiempo para mi vida. Tiempo de verdadera consagración, señorío de Cristo, tomar mi cruz, decidirme por Jesús de verdad, hacerlo con todo mi corazón, con toda mis fuerzas, cumpliendo el primer y gran mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu ser, porque Él lo merece, porque Él lo dio todo por mí. Yo hoy lo determino en mi corazón y a partir de ahora quiero que ese primer mandamiento de la palabra para mi vida comience a ser realidad. Gracias por ministrar la palabra a mi corazón. La tomo para que esto me transforme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Gracias.